días, amada iglesia. Damos gracias al Señor, a los amigos que nos están viendo por este medio, porque vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración. Ahí con su Biblia, yo sé que usted ya está preparado para este tiempo, abra la palabra del Señor en el Salmo 95. Invite a todos los de su casa ahí a este tiempo. Salmo 95. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 del capítulo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Hoy quiero invitarles a que oremos al Señor y abramos este tiempo diciéndole al Señor: Padre, queremos adorarte, queremos exaltarte. Cierra tus ojos ahí donde estás y unidos en casa, en familia, o ahí donde tú estás, entra en tu aposento y adoremos al Señor. Señor, en esta mañana te damos muchísimas gracias por permitirnos estar delante de ti una vez más. Te pedimos, oh Dios, que veas con agrado en esta mañana nuestra adoración y nuestra exaltación a ti. Hemos dedicado este tiempo, mi Padre eterno, para ir delante de tu presencia. Venid, aclamemos, dice el salmista. Y hoy estamos de esta manera, aclamando a tu presencia, Señor. Necesitamos, oh Dios, que derrames más de tu gloria, más de tu presencia sobre este lugar, sobre esta casa, Señor. Más y más necesitamos de ti, mi Señor. Hoy disponemos nuestro corazón delante de ti, Señor. Hoy disponemos nuestras vidas. Espíritu de Dios, avívanos. Te anhelamos hoy. Te anhelamos hoy más que ayer. Te anhelamos hoy.
cielos y derrama de tu misericordia, Señor. Abre las ventanas de los cielos y derrama de tu misericordia para esta nación, para nuestra casa, para nuestra vida. Es tiempo de misericordia de Dios. Es tiempo de acercarnos a su presencia. Es tiempo de buscarle. Es tiempo de reconocer nuestro pecado, nuestra maldad y decirle a Él: en ti, Señor, está puesta nuestra esperanza. No hay cielo cerrado. Tu reino se mueve aquí. Nuestra esperanza. Oh, gran así es, Señor. Oh, gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh, gran Dios. Oh, gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh, gran Dios. Oh, gran Dios. Acércate delante de la presencia del Señor. Es un tiempo para estar a cuentas con Él. Es un tiempo para ir delante de su presencia y decirle: Señor, ten misericordia de mi vida. Que aún en este tiempo de angustia, aún en este tiempo de aflicción mundial, mi confianza esté puesta en ti, Señor. La confianza de mi casa esté puesta en ti, Señor. Padre, es lo que podemos decir hoy. En ti está puesta nuestra confianza. Nos acercamos delante de ti para decirte: Señor, solo apelamos a tu gracia y a tu misericordia. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, no nos desampares, oh Padre. Cristo, te alabaremos. Cristo, te exaltaremos y te glorificaremos. Porque no hay otro como tú, mi Rey y mi Señor. Eso es lo que hemos venido aprendiendo a través de tu palabra, Señor. Que debemos exaltar, como lo decíamos al comienzo. Venid, aclamemos al Señor. Vengamos delante de su preciosa presencia. Cristo, exaltaremos tu nombre. Entonaremos esa linda canción, Glorioso. Poderosa canción que nos invita a decirle siempre al Señor que su luz brillará en nuestra vida y en nuestro corazón. Nadie como tú.
Glorificamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Otra persona más importante que tú, Señor. Y reconocemos, Padre, que tú aún sigues haciendo cosas impresionantes, cosas grandes, maravillosas, Padre. Y por eso decimos en esta hora, y de día
Por los siglos de los siglos. Tú siempre serás el poderoso de nuestra casa, de nuestra iglesia, de nuestra convicción y de nuestra vida. Qué rico es adorar el nombre del Señor. No sabe cuánto nos gozamos poder tener este tiempo de adoración. Ahora le invito a que nos preparemos con la Biblia, con nuestro cuaderno de notas, para escuchar la poderosa palabra del Señor. Con el tema que hemos venido desarrollando durante este mes de marzo, que termina el día de hoy, lo que exige nuestra vida de adoración. Así que preparémonos, busquemos la mejor silla, el mejor lugar, y listos con la Biblia y con nuestro cuaderno de notas para escuchar la palabra del Señor. Bendiciones, mis amados, qué bueno es poder llegar a su casa una vez más con la palabra del Señor en esta mañana de domingo, una mañana donde creemos que Dios va a hablar, Dios va a ministrar de una manera súper maravillosa a cada familia, a cada hogar, donde creemos que Dios va llevando la palabra y esa palabra va siendo contundente en el corazón, en el alma y el espíritu de cada uno de aquellos que disponemos nuestro corazón para que sea Dios hablándonos, ministrándonos y bendiciéndonos. Bienvenidos. Bueno, como lo dije en el tiempo de la alabanza, seguimos esperando esa poderosa palabra el día de hoy, terminando nuestro ciclo, pastor, de lo que la vida espiritual exige de cada uno de nosotros. Hemos venido estudiando durante este mes qué exige la vida espiritual en nuestras vidas, y hoy estamos cerrando ese ciclo. Entonces esté conectado allí con la palabra lista, con su cuaderno de apuntes preparado para escuchar la palabra del Señor. Hemos venido hablando de la vida espiritual de la iglesia como tal, y bonita oportunidad es para poder disfrutar de que Dios nos siga hablando en esta dirección de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Hoy quiero que hablemos acerca de la vida espiritual y que la vida espiritual exige, óigase bien, perseverancia. Necesitamos aprender cada día a perseverar para lograr alcanzar la meta que el Señor quiere que cada uno de nosotros como creyentes alcancemos. Y para hablar de esa vida espiritual y de esa perseverancia, queremos tomar como ejemplo al pueblo judío y cómo Moisés, al terminar el recorrido por el desierto que duró 40 años, tiene que tomar una nueva generación. Tiene que tomar esta nueva generación. Recordemos que la Biblia es clara, enfática en decir que los menores de 20 años, cuando salen de Egipto, fueron los que lograron entrar a esa tierra prometida. Esa generación antigua, esa generación vieja, quedó en el desierto. Pero hay una nueva generación para entrar a poseer Canaán, la tierra prometida. Esa tierra prometida tiene que ser tomada por una generación nueva. Pero esta generación nueva necesita conocer los planes, proyectos, promesas, pactos que Dios quiere con la nación judía. De eso se trata Deuteronomio. El libro de Deuteronomio comienza Moisés a hacer una recapitulación de lo que entregó en los otros 4 libros y muestra a esta generación nueva la necesidad de andar en el pacto, la necesidad de andar en esa comunión con Dios. Y el texto que quiero que leamos está en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11 hacia adelante. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Santo Espíritu de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 20, así: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para
postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. La palabra que el Señor nos va a regalar en esta mañana está totalmente centrada en la necesidad de que el pueblo continúe viviendo una vida espiritual, la necesidad de perseverar en ese caminar con el Señor. Creo que es la misma necesidad que nosotros como iglesia tenemos, que nosotros como iglesia en la cual vivimos nos es necesario conservar. ¿Por qué no le decimos a Dios en esta mañana, a través de una oración, que sea Dios hablándonos, que sea Dios bendiciéndonos a través de este texto sagrado y hablando a cada una de nuestras vidas allí en nuestros hogares? Padre bueno, necesitamos que tú seas bendiciéndonos de manera especial con tu palabra en esta mañana. Nos reunimos como familia, nos reunimos como iglesia, Señor, para escuchar tu voz. Y te suplicamos en esta hora, Señor, que seas tú propicio a nuestras necesidades, que seas tú hablando a nuestros corazones, permitiendo que nuestra alma, cuerpo y espíritu reciban tu palabra, y tu palabra sea ese aliciente, ese consejo sabio de bendición que tienes para todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra alma, mente y espíritu para que seas tú hablándonos en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. La vida espiritual exige perseverar. Ese es el título que le hemos colocado a la enseñanza para hoy, y nos ubicamos en el contexto de lo que está viviendo el pueblo de Israel. Y como Moisés, otra vez lo digo, se ve en esa necesidad de ubicar esta nación judía, esta nueva generación, para entrar, y se vio en la obligación de recomendarle algunas recomendaciones. Recomendaciones tales, por eso usted vuelve a encontrar en el libro de Deuteronomio los 10 mandamientos. Vuelve y le recuerda los 10 mandamientos con 2 o 3 cositas más específicamente ahí, pero se centra en mostrarles los 10 mandamientos al pueblo judío. Aparece también en la enseñanza que Moisés le está dando el famoso el Shema o la Shema, que se utiliza en la nación judía. Es una oración, es una frase, es una forma de comunicarse el pueblo judío con Dios, y es algo, una promesa que ellos tienen en la cual viven hasta hoy, y es Deuteronomio 6:4, y es una palabra que ellos repiten en la mañana antes de que salga el sol y en la noche cuando el sol se está ocultando, dicen los judíos, y es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto lo repiten ellos para conservar el cero de idolatría. No hay sino un solo Dios para ellos, y se llama Jehová nuestro Dios, y ellos lo repiten día y noche, día y noche. Quizás allí, cuando estuvieron cautivos en Babilonia, en algún momento dado quisieron quitarle esa frase de los lugares donde ellos se concentraban a estudiar la palabra, de las sinagogas. Quisieron sacar los que lo tenían allí cautivos, esa frase de ellos, que no repitieran eso, porque era iba en contravía a la fe de aquellas personas que los tenían cautivos. Entonces quisieron que el pueblo no siguiera repitiendo que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa frase no les servía a ellos. Entonces lo sacaron, sí, de la sinagoga, pero el pueblo judío se dio la tarea de repetir en sus hogares, en la mañana y en la noche. ¿Con qué propósito? Para que no se saliera del corazón del pueblo que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por eso ellos conservan ese principio, que no hay varios dioses para ellos, sino uno solo. Moisés se dio a la tarea, que el Deuteronomio quedara establecido eso como un principio bíblico para la nación judía, pero también les entregó y les dio la orden de no contaminarse con la idolatría de las naciones que habitaban en la tierra de Canaán. Y una de esas exhortaciones es: no te vas a contaminar. Recordemos que la nación judía entra a poseer la famosa tierra prometida, Canaán, pero esta Canaán está habitada. Hay 7 naciones allí a las cuales tienen que entrar y sacar o conquistar para ellos poder entrar a vivir en esa tierra prometida. También hay una recomendación más que Dios les hace a través de Moisés a este pueblo:
es una exhortación a no olvidar a Dios, a no tener esa tendencia de que porque van a llegar a ese lugar y van a tener todo lo prometido, todas las cosas que quizás ellos no tuvieron en Egipto y mucho menos durante el desierto. Entonces Él les hace advertencia antes de llegar a ese lugar y les dice: no deben olvidarse de Dios Todopoderoso, que los ha sustentado durante todo este tiempo. Entonces vuelve a hacer esos requerimientos, ¿no? Vuelve a hacer esas recomendaciones especiales a este pueblo nuevo que entrará a esa tierra prometida, a la tierra de Canaán. Hoy hablaremos de eso, de la perseverancia para no olvidar a Dios. Era uno de los más grandes afanes de Moisés. Moisés está ya a punto de morir. Moisés está a punto ya de que Dios le diga: vámonos allí para el monte Nebo, y ya hasta ahí llega la historia de Moisés aquí en la tierra. Entonces, pero Moisés está en ese libro de Deuteronomio con el afán de que la nación judía conozca principios como este. Uno de ellos es no olvidarse de Jehová nuestro Dios, es decir, perseverar en Dios en medio de cualquier circunstancia. Y comienza el versículo 11 del capítulo 8 de Deuteronomio diciendo eso: la necesidad de perseverar en Dios en medio de la abundancia. Y estos 3 versículos primeros, donde dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se te enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Moisés sabía plenamente en la promesa de Dios que este pueblo iba a caminar en abundancia. Moisés sabía que este pueblo iba a tener lo que él les estaba diciendo en el texto sagrado: ustedes van a aumentar sus riquezas, el oro se les va a multiplicar, sus ganados se les van a multiplicar, van a tener unas excelentes casas, van a caminar en abundancia, va a haber una prosperidad impresionante. Pero cuídate de algo, pueblo. El pueblo tenía que cuidarse de no olvidarse de Jehová nuestro Dios. Entonces esa es una de las grandes necesidades: perseverar en Dios en medio de la abundancia. Porque las riquezas, iglesia, muchas veces la fortuna, la buena vida, la prosperidad aparta también de Dios. En este caso, Moisés le está advirtiendo a la nación judía y le está diciendo: Canaán es una bendición. Canaán es una tierra de abundancia, pero una tierra para conquistar. Ellos tenían que entrar a conquistar a Canaán, una tierra de abundancia, pero una tierra para conquistar. Hoy en día, nuestro Canaán, estamos ahí, luchando por conquistar nuestra vida como creyentes. Canaán es una tierra para ser conquistada por el pueblo de Dios. Moisés tenía Canaán y era la tierra de la promesa para el pueblo de Dios. Esa promesa es una promesa para disfrutar. Y cuando hablamos de disfrutar, el pueblo de Israel sí que la pudo disfrutar. Lógicamente tuvo que lucharla, pero la pudo disfrutar. Y el temor de Moisés, ¿cuál era? El temor de Moisés era que se apartaran, que el pueblo de Dios se olvidaran del Señor, que las riquezas, la buena vida, la abundancia les hiciera apartar. Cuídese, les dijo Moisés, cuídese de no olvidarse de Jehová nuestro Dios. Es decir, la necesidad, otra vez, de perseverar en caminar con Dios en medio de la abundancia. Sí. Canaán era la tierra donde se necesitaba la perseverancia para ser bendecidos. Moisés les decía de parte de Dios: ojo con caminar en desobediencia, porque vendrá castigo. Caminen en obediencia, porque la tierra les va a dar mucho. Jehová Dios les va a prometer ahí en esa tierra, les va a cumplir la promesa de todo lo que les ha venido diciendo por toda la vida. Entonces allí se va a cumplir la promesa: tierra de bendición, tierra fructífera, tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo pudiéramos aplicar nosotros este texto, estos versículos primarios del texto que estamos estudiando? Es: Dios nos ha bendecido. Al ser usted iglesia, al ser un hijo de Dios, usted es un hombre bendecido, usted es una mujer bendecida, usted es una familia bendecida. Amén. Esa familia bendecida necesitamos caminar, perseverar caminando con Dios en medio de la abundancia, en medio de la prosperidad. En medio, cualquiera podría decir: pastor, pero en medio de la prosperidad, en este encierro,
en medio de la prosperidad, sin poder salir de la casa, atemorizado por lo que se avecina, usted y yo somos bendecidos. Tenemos una riqueza impresionante. Nuestra riqueza se llama Cristo. Nuestra riqueza se llama salvación. Nuestra riqueza se llama libertad espiritual. Y necesitamos perseverar en esa riqueza que Dios nos ha dado. Necesitamos perseverar en ese caminar con Dios. El pueblo de Israel lo tiene. Están a punto de entrar a tierra prometida. ¿Y lo vivieron? Claro que lo vivieron. Claro que fueron prosperados. Claro que fueron bendecidos. Moisés tiene un afán impresionante para que este pueblo se conserve en esa comunión y en esa perseverancia con Dios. Hoy el llamado es ese. Necesitamos seguir perseverando con Dios a pesar de estar siendo bendecidos. A pesar de caminar en absoluta provisión de Dios. Pero hay un segundo punto que quiero que estudiemos. Y es la necesidad de perseverar en Dios sin olvidar de dónde lo sacó el Señor. Sin olvidar dónde lo sacó el Señor. Entonces Moisés se da la tarea de enseñarle a esta nueva generación, ojo y oído, a esta nueva generación, de decirles, tengamos presente de a dónde nos sacó el Señor. Deuteronomio capítulo 8, versículo 14 al 18, dice, y se enorgullezca, les está diciendo, ojo con entrar a Canaán y les dé casas, les dé riquezas, les dé prosperidad, y se enorgullezca su corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. ¿De dónde? De la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del Pernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida de que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Ojo y oído, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza, sino que acuérdate de Jehová tu Dios. El afán de Moisés era ese, que este pueblo no se le olvide quién es Dios, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Perseverar en los días de la abundancia, pero también sin olvidar de a dónde los está sacando el Señor. No olvidar que los sacó de Egipto. ¿Qué significa Egipto? Egipto significa esclavitud, Egipto significa ataduras, Egipto significa vicios, Egipto significa temor. Muchas cosas pudiésemos decir que significa Egipto, pero siempre lo hemos resumido con la palabra esclavitud. 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 ¿De a dónde los está sacando Dios? Los sacó de Egipto. Los sacó de Egipto, los sacó del yugo de Nabucodonosor. Perdónenme, los sacó del yugo de Faraón. De Faraón, que significa Satanás. Tiene atado al pueblo de Dios, tiene esclavizado al pueblo de Dios. Y Moisés les está diciendo, no se les olvide de a dónde los sacó el Señor. No olvidar que los sacó de Egipto. Si lo aplicáramos de una vez, tendríamos que decirlo nosotros como creyentes. No podemos olvidar de a dónde nos sacó el Señor. Iglesia, no podemos olvidar el proceso que Dios viene haciendo con nosotros. Nos sacó del fango. La Biblia habla del lodo cenagoso. Nos sacó de donde el enemigo nos tenía atados. De allá nos sacó el Señor. Hoy decimos que somos ricos. Tenemos a Cristo. Hoy decimos caminamos en prosperidad, pero no se nos puede olvidar el trabajo, la buena y hermosa diligencia que Jesús hizo por nosotros. Que el Señor Jesús nos rescató sacándonos del lodo cenagoso, del Egipto donde Satanás nos tenía esclavizados. Era la afán de Moisés, ubicar al pueblo joven de a dónde lo sacó el Señor. No olviden de a dónde lo sacó el Dios de la gloria. Ahí en ese, recordando la adoración, pastor, hay una canción que entonamos que dice vine a adorar a Dios. Y hay una frase que cada vez que yo la canto recuerdo de dónde me sacó el Señor. Y dice, Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo y que vine a adorar a Dios. Razón más que suficiente. Amén. Más que suficiente. ¿Por qué? Porque Él nos rescata.
Amén. Él nos da vida nueva. No podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. El afán de Moisés era también que el pueblo no olvidara el sustento de Dios por ellos en el desierto. Donde quizás en el momento de crisis, en un desierto se están muriendo de sed. Y en su infinita misericordia, el texto que leímos dice que le sacó agua de la roca, donde no había agua. Y el Señor proveyó agua de la roca. Donde no hay solución, donde hay solamente muerte. Y Dios dijo, en mí hay respuesta, en mí hay solución. Y para Él no es imposible sacar agua de la roca cuando el pueblo suyo, cuando sus hijos lo necesitan. Agua de la roca le sacó. Entonces Él es el proveedor. Si lo aplicamos hoy, nos toca decir con claridad. Estamos viviendo una crisis. Humanamente no hay salida. Los gobiernos dicen una vacuna más de un año podría durar para salir. ¿Sí? Humanamente, no. Él es experto sacando agua de la roca. Esperamos en Dios, confiamos en Dios. Él es Dios y sabe traer respuestas y soluciones que el ser humano ni siquiera se alcanza a imaginar. Él puede volver a sacar agua de la roca que es Cristo Jesús, la roca que es nuestra solución, la roca que es la respuesta de Dios para nuestras necesidades. No olvide el sustento que Dios trajo para ellos en el desierto. ¿Cómo les sacó maná? ¿Cómo les dio el maná del cielo? Comida que no conocían nuestros padres, dice el texto. Maná, el pan del cielo, la provisión de Dios, el Dios de la maná, el Dios del maná, hoy sigue en medio nuestro. A ese Dios adoramos, a ese Dios cantamos, a ese Dios glorificamos, a ese Dios servimos, a ese Dios adoramos. Entonces, tenemos todo, iglesia, para descansar en el Señor. Quizás aún en el mismo desierto fue donde el pueblo de Israel más conoció a Dios. Fue donde más vieron su mano preciosa obrando. Y el afán de Moisés es decirle al pueblo joven, mire, no olvidemos de a dónde venimos. No olvidemos las maravillas que Dios hizo allí atrás. No permita que la buena vida, no permita que la riqueza, no permita que la abundancia les haga olvidar de a dónde los sacó el Señor. Amada iglesia, no permitamos que el caminar con Jesús, que la prosperidad que ha venido de su mano, que la libertad espiritual que tenemos, que el gozo de caminar con Él nos aparte de la bendición que es Jesús, de la bendición que es Dios, y se nos olvide quién es Él. El afán de Moisés es ese, y lo hacía con un afán impresionante, porque Él conocía el pueblo al cual había pastoreado por 40 años, que era un pueblo terco, que era un pueblo, la Biblia dice, de dura cerviz, por donde metía la cabeza por ahí se iba, y Dios les está advirtiendo, ojo generación nueva, no olvide a Dios en sus riquezas, no olvide a Dios en su prosperidad, no olvide de a dónde Dios los está sacando. Vemos también que no solamente para sustentarlo, les estaba diciendo, no olviden al Señor, no se olviden del Señor de donde los sacó. Él les quería recordar también que Él tenía un propósito con el pueblo de Israel. Él tenía un propósito al llevarlos a la tierra prometida. Vemos ahí que dice, a la postre, hacerte bien. O sea que todo lo que ha pasado y ha acontecido llevaba un propósito, llevaba una meta especial celestial de parte del Todopoderoso. Y Moisés, en su afán, quizás visualizó la forma que tal vez les hablaría, diciendo, por favor, yo necesito que ustedes entiendan, Jehová el Señor, Jehová uno es, a Él adoraremos, a Él solo serviremos. Entiendan eso, estando en la abundancia, estando en la escasez, siempre recuerden eso. Dios es nuestro sustentador, y como lo dice ahí, cuando tengan vacas y cuando coman y cuando tengan el oro y la plata, no olviden de dónde los sacó el Señor. Desafortunadamente, pastor, en el mundo actual, amén, muchas personas se han olvidado de dónde las sacó el Señor. Muchas personas, Dios las pasa por unos procesos con un propósito especial, y las personas pasan, pero cuando llegan al propósito especial se desvían y van en contravía a lo que quizás Dios quería, por la abundancia, por quizás las bendiciones que Dios les ha dado. Pero creo que hoy como iglesia tenemos que reconocer, no olvidar y someternos y decirle, Espíritu Santo, ayúdanos a no olvidar de dónde nos sacó el Señor. ¿Quiénes éramos? Yo no sé en qué lugar te ha puesto el Señor. Yo no sé en qué puesto de relevancia en la sociedad te tenga. Yo no sé cuál es la situación actual en donde te tiene el Señor, que quizás es en si lo ponemos a estratificar en algo alto.
Cuando estés ahí, dale gracias al Señor y no te olvides que Él fue el que te llevó allí. Eso era lo que quería el pueblo, Moisés decirle al pueblo. Cuando el Señor los lleve, les dé lo que no han comido, lo que no han tenido, por favor no se les olvide de dónde vienen. No se nos olvide de dónde venimos, sería el texto para aplicar. No olvidar que ese desierto, lo estamos diciendo, tenía un propósito Dios con ellos. Sí. Ese desierto, esas culebras picando allí, ese sol destruyéndolos, esa situación de incomodidad. Desierto es calamidad, desierto es dolor, desierto es angustia, desierto es sufrimiento. Todo eso estaba dentro de un propósito divino, dice el Señor, para a la postre hacerte bien. O sea, eso está agendado en el propósito de Dios. Amén. Él le está diciendo, no se olviden de dónde. Él se glorificó en la debilidad del pueblo para mostrarles su poder y que el pueblo aprendiera a depender de él. Él les mostró, mire, yo les puedo sacar agua de la roca. Mire, yo les puedo traer maná del cielo. Yo les puedo dar codornices. Yo les puedo dar comida así, así, así. Yo les puedo hacer los milagros que necesiten. Porque aquí el grande soy yo, les decía el Señor. Aquí el de los milagros soy yo, el poderoso soy yo. Para que el pueblo no creyera que era por su brazo. Para que el pueblo no creyera que era con sus fuerzas. El texto dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. La bendición que hoy tenemos en sabiduría, en inteligencia, en gracia, en capacidad para hacer negocios, en capacidad para ser creativos, en artes, en dones, en bendiciones, es la capacidad que Dios nos da, el poder que Dios nos da para hacer grandes cosas aquí en la tierra. Pero eso viene de parte de Dios. No se le puede olvidar, nación, generación nueva, pueblo nuevo, no se le puede olvidar que Dios es el que da el poder para hacer lo que hoy alcanzamos a hacer. Entonces el afán de Moisés era, primero, mostrarle al pueblo, a esta generación nueva, que por favor en medio de la riqueza no se olvide de Dios. Segundo, que no se les olvide de dónde los había traído. Y una tercera enseñanza que Moisés le da a esta generación nueva es que pudieran, y la necesidad era que perseverara sin olvidar las consecuencias de volver atrás. Entonces les dijo, mire, Dios les va a dar esto, no se olviden de él. No se olviden que ustedes vienen de esto, de vivir la abundancia de milagros de parte de Dios en medio de un desierto. No se olviden de eso. Pero no se les olvide que si hacen caso omiso a esto que les estoy diciendo, las consecuencias van a ser estas. Veamos lo que Moisés le dice al pueblo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 19 y versículo 20. Por favor. Dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Amén. Qué advertencia. Es muy fuerte, es Sí. muy fuerte porque él sabía a qué pueblo le estaba hablando, ¿sí? Y hoy la palabra nos habla a nosotros y Dios sabe a qué pueblo nos está hablando. Hoy el Señor sabe por qué nos da esta palabra, ¿sí? No permitamos, iglesia, que la abundancia nos retire de caminar con Dios, de perseverar en Dios. No permitamos que las circunstancias negativas nos hagan apartar de Dios, porque en las circunstancias negativas, como un desierto, es donde Dios se glorifica. Pero recordemos algo, Dios le hace una advertencia al pueblo de Israel y les da unas consecuencias por olvidar a Dios. ¿Qué es las consecuencias? Les sucedería lo mismo que a las naciones que habitaban antes en Canaán. Esas naciones fueron desechadas de la presencia de Dios. Esas naciones fueron consumidas por Dios. Esas naciones murieron porque Dios las sacó de ahí. Es importante comprender esto, iglesia. El pueblo de Israel no tiene por qué pasar por eso. El pueblo de Israel lo único que tiene es obedecer a Dios y las bendiciones de Dios vendrían. La pregunta sería, ¿lo hicieron? La pregunta sería, ¿vivieron en obediencia? ¿Sobró la recomendación de Moisés? Todos conocemos como iglesia que el pueblo de Israel cayó en esto. Todos conocemos como iglesia que Moisés, todo lo que le dijo que no hiciera, lamentablemente, hay muchos textos en la Biblia, principalmente en el libro de los Jueces, donde dice, y el pueblo se olvidó de Dios. Y por lo tanto vino
la nación vecina y los subyugó. Y más de una vez, 430 años, periodo de los jueces, el pueblo se olvidaba de Dios. El pueblo se olvidaba de Dios. Entonces venían los enemigos y los cautivaban, los cogían cautivos. El pueblo se olvidaba de Dios y venía el enemigo y los apresaba. Les colocaba el pie encima en la nuca y el pueblo reaccionaba, clamaba a Dios y le levantaba un juez. Y así sucesivamente. 430 años. Luego viene Babilonia. ¿Sí? Fueron llevados cautivos. ¿Por qué? Porque sencillamente el pueblo olvidó a Dios. La recomendación de Moisés es que perseveren sin olvidar las consecuencias de volver atrás. No dar o llamado a no adorar a dioses ajenos. ¿Por qué? Porque con eso se iban a encontrar ellos ahí. Con eso se iban a encontrar. Era lo que había, el común denominador de las naciones vecinas. Era eso. Adoración a dioses ajenos. Uno diría, pero ¿en qué momento el pueblo de Israel puede llegar a caer en esto? Cayó. Por algo la advertencia, ¿no? Por algo la advertencia. Por algo la advertencia y de pronto la misericordia, en su misericordia el Señor, hablándoles a través de Moisés, para que no cayeran en ello, ¿sí? Pero también para que tuvieran en cuenta que Él les dijo, habrá consecuencias. Habrá consecuencias. Y el pueblo de Israel está advertido. El pueblo entra, toma la tierra prometida. Y les dice Moisés, ojo, si vienen, les va a suceder, si caen en esto, les va a suceder lo mismo que les sucedió a las demás naciones. Les dijo, no adoren a dioses ajenos, los dioses que tenían las demás naciones. Esa idolatría, no traigan a su casa. Les dio dioses que el mundo les ofrece, cuidado con eso. Les digo, cuidado con eso, el mundo ofrece. Hoy lo podemos aplicar a nosotros como iglesia. Iglesia, tengamos cuidado. No traigamos anatema a nuestra casa. Hay dioses que el mundo adora hoy, que nosotros no podemos entrar a contaminarnos. Nosotros somos ese pueblo escogido de Dios. Nosotros somos esa nación escogida. Nosotros somos la niña de los ojos de Jehová nuestro Dios. No podemos, el llamado, Dios es un Dios celoso. No podemos contaminarnos con lo que el mundo ofrece. Es el mismo afán que Moisés tenía, es el mismo afán que Dios tiene. Que el pueblo no se contamine, que el pueblo, sus hijos, no caigan en idolatría, que sus hijos no caigan a adorar a dioses ajenos. Ellos desafortunadamente desobedecieron y como las naciones vecinas fueron cautivas, ellos también llegaron a ser cautivos. Llegaron desafortunadamente a ser esclavizados porque desobedecieron. Amada iglesia, hoy usted y yo podemos decir, Dios nos ha rescatado de Egipto. Hoy usted y yo podemos decir, el Señor nos ha dado una nueva vida. Estamos caminando en una tierra prometida, en una Canaán de bendición. Conocemos a Dios. Ese Canaán, el final de nuestra Canaán será el cielo. Será el cielo. Allí llegaremos. Es la promesa completa para la iglesia. Allí llegaremos. Pero mientras llegamos allí, Dios nos tiene caminando, cogidos de su mano. Dios nos tiene caminando junto a Él. Y quiero que terminemos aquí la reflexión de esta mañana dominical. Y es, mientras tengamos vida, tenemos oportunidad, iglesia. El pueblo de Israel, mientras tenía vida, tenía oportunidad de que Dios se glorificara o lo levantara. Como lo decía la pastora hace un momento, no sabemos en qué puesto Dios nos tiene. Quizás hoy está diciendo, cada uno de nosotros estamos viviendo en abundancia, estamos viviendo bendecidos. Gloria a Dios, sosténgase perseverando en Dios. Quizás estamos en crisis, quizás estoy pasando por un desierto. No se les olvide que ahí Dios se glorifica y Dios tiene un propósito con ese desierto. Hoy estamos viviendo una crisis a nivel mundial. Eso no está fuera de la voluntad de Dios, eso no está fuera del control de Dios. Dios está por encima del virus. Dios está por encima de la situación. Dios tiene el control del universo y nosotros somos sus hijos. Amén. Aprendamos del pueblo de Israel. Aprendamos de la advertencia de Moisés. No nos podemos soltar de la mano de Dios. Somos llamados a perseverar en el Señor, de quien viene la bendición y de quien viene la salvación. En Cristo somos más que vencedores, sin ser negativos. Amén. Si este fuera el instrumento que Dios va a usar, también lo dije hace 8 días, para llevarnos al cielo, el Señor dice en su palabra que en donde vivimos hoy es una choza. Es una choza. No hay comparación de esas grandes mansiones que tendremos en el cielo. Todo aquello si alcanzamos a perseverar. Todo aquello si alcanzamos a sostenernos caminando con Jesús. Lo que nos espera, la Canaán que nos espera en el cielo. Esa tierra prometida es una tierra de bendición que fluye leche y miel de salvación. Amada iglesia, no es el momento para distraernos. No es el momento para volver atrás, es el momento para perseverar.
Es el momento para sostenernos. Pastor, viene un desierto, viene una crisis. Sí, posiblemente sí, pero eso no está fuera de la voluntad de Dios. Eso no sorprende a Dios y no tiene por qué sorprendernos a nosotros. Nosotros somos el pueblo escogido por Dios y caminamos sabiendo el tiempo profético en que caminamos. Recordemos lo que la palabra dice en Mateo 24. Vendrán pestes, terremotos, hambres, persecución, guerras. Eso lo estamos viviendo. No tiene por qué sorprendernos. Hoy estamos viviendo principios de dolor, la palabra lo dice. Así es de que descansamos y nos refugiamos en Dios. Refugiémonos en Dios perseverando. Una iglesia, la iglesia que es espiritual, de eso se trata. Somos una iglesia que perseveramos en el Señor, en la abundancia, en el desierto, donde Dios nos coloque. Ahí perseveramos cogidos de la mano del Señor, porque de lo contrario nos irá a suceder lo mismo que le sucedió a las naciones vecinas. Que Dios nos ayude a caminar cogidos de la mano de Jesús, cogidos de la mano de Jesús para poder cumplir el objetivo por el cual Él murió en la cruz, salvar nuestras vidas. Amada iglesia, oremos al Señor en acción de gracias por su palabra. Oremos al Señor en esta hora por su misericordia de sostenernos, de poder nosotros escuchar su voz y recibir su bendición. Padre bueno, que estás en los cielos, adoramos y glorificamos tu santo nombre en este lugar. El deseo que tenemos, Señor, es exaltarte, viviendo para ti, perseverando para ti, mi buen Dios, caminando contigo, Señor. No permita que la abundancia, no permita que las muchas posesiones, no permita que las riquezas, no permita que la buena vida nos aparte de ti, Señor. No permita que se nos olvide, Padre bueno, de dónde tú nos has sacado, Señor amado. No permita, Señor, que olvidemos aquello que hiciste ayer, Señor. Tus milagros, tus provisiones, el sustento allí en el desierto, Padre. No permita que olvidemos, Señor amado, tu mano preciosa cada día levantándonos más y más en victoria y en bendición. Padre, no permita que olvidemos, Señor amado, las consecuencias que traerían nuestras vidas si nos apartamos de ti, Señor amado. Necesitamos seguir perseverando. Regálanos la fuerza, Espíritu Santo, para perseverar caminando contigo. Regálanos la fuerza, Señor amado, para no volver atrás. No habrá desierto que nos haga desistir. No habrá prosperidad, abundancia que nos haga desistir, que nos haga quitar la mirada del que todo lo sabe y todo lo puede, del que nos brinda salvación. Señor, ayúdanos a caminar tomado de tu mano para llegar a esa tierra prometida que está allí en el cielo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, así estamos llegando al final e invitarles para que sigamos en esa comunión con Dios, sigamos buscando en la presencia del Señor y sigamos creciendo en Él. Queremos decirles que debemos seguir conectados con las actividades que vamos a seguir realizando, como es el devocional, como es el tiempo de jóvenes y prejuveniles y los sábados que estamos llegando a través del canal de YouTube con una palabra de bendición a cada uno de los hogares, a cada una de las casas que abren sus puertas de esta manera para que podamos compartirles el mensaje de salvación. Recuerde hoy la palabra para que todos en casa podamos decir: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Gracias por estar conectados con nosotros y que el Señor les bendiga grandemente y que esta semana sea de gran bendición. Amén.